sombra en el bosque. El eco de los aullidos. La noche cayó sobre el bosque como un manto de terciopelo negro. Los árboles, altos y sombríos, se alzaban como centinelas silenciosos bajo un cielo donde la luna apenas era visible entre las nubes. Errantes. Jairo, un cazador experimentado y solitario, avanzaba con cuidado entre la maleza, llevando en sus manos un arco que había utilizado para sobrevivir desde su juventud. Su mirada, siempre alerta, se fijaba en los movimientos más sutiles entre los arbustos y las sombras. Esa noche, sin embargo, había algo diferente en el aire. Un frío extraño se filtraba entre los troncos, penetrando hasta los huesos. El viento llevaba consigo un olor metálico, a sangre y miedo, que hizo que Jairo apretara con fuerza el arco, mientras su respiración se volvía más pesada. Entonces, lo escuchó. Un aullido rompió el silencio como un relámpago. No era el tipo de sonido que había escuchado antes de lobos o coyotes comunes. Era profundo, gutural, como si algo más grande y más antiguo reclamara su territorio. Jairo se detuvo, en seco, su cuerpo tenso como la cuerda de su arco. El sonido resonó de nuevo, más cerca esta vez, acompañado por un escalofriante eco que parecía vibrar en los troncos de los árboles. Decidido a no dejarse intimidar, Jairo avanzó en dirección al sonido, guiado por una mezcla de curiosidad y profesionalismo. Si había algo peligroso en el bosque, era su deber como cazador asegurarse de que no representara una amenaza para los aldeanos cercanos. Sin embargo, mientras seguía el rastro, se dio cuenta de que no había señales normales de animales, ni huellas, ni marcas en la tierra húmeda. Solo ese aullido persistente que parecía burlarse de él desde las sombras. Tras caminar durante una hora, llegó a un claro iluminado por una tenue luz lunar. En el centro encontró algo que le heló la sangre, un círculo de piedras dispuestas cuidadosamente, con símbolos tallados que parecían antiguos. En el centro del círculo, un animal yacía muerto, desgarrado de manera brutal. Era un ciervo. Grande. Pero algo había arrancado su carne con una ferocidad inhumana. Jairo observó el lugar, sus ojos buscando pistas. De repente, un crujido detrás de él lo hizo girar rápidamente. Apuntó su arco, con una flecha ya tensada, pero no vio nada. El bosque estaba en completo silencio, como si contuviera la respiración. Entonces lo sintió. Una presencia pesada, observándolo desde la oscuridad. El aullido volvió a resonar, esta vez tan cerca que el aire a su alrededor pareció vibrar. Jairo entendió que no estaba cazando. Esta vez, él era la presa. Cenizas del fuego. Antiguo Jairo retrocedió lentamente, con los músculos tensos y la mirada fija en las sombras que lo rodeaban. El aullido aún resonaba en su mente, y aunque el bosque estaba en un inquietante silencio, su instinto le gritaba que no estaba solo. Caminó con cautela hacia la dirección opuesta al claro, dejando atrás el macabro altar de piedras. Sin embargo, cada paso parecía atraerlo más hacia el corazón de la oscuridad. El frío se intensificaba. Un viento helado comenzó a soplar entre los árboles, llevando consigo susurros que parecían palabras. Jairo no podía entenderlas, pero sentía que lo llamaban, que le suplicaban algo. Las runas que había visto en las piedras le quemaban la memoria. Esto no es obra de ningún animal, pensó mientras aceleraba el paso. Finalmente, tras lo que parecieron horas de una caminata interminable, vislumbró una tenue luz parpadeante entre los árboles. Una cabaña, vieja y decrépita, se alzaba en medio del bosque como un vestigio olvidado de otra era. La luz provenía de su interior, probablemente de una chimenea. Jairo dudó por un momento, pero la necesidad de encontrar refugio superó sus temores. Empujó la puerta, que cedió con un chirrido que resonó como un lamento. El interior de la cabaña estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. Sin embargo, el fuego ardía en la chimenea, sus llamas lanzando sombras danzantes contra las paredes de madera. Sobre la mesa había un libro abierto, sus páginas llenas de escritura que Jairo no reconoció, pero que le causaron un escalofrío. Se acercó con cautela, pasando los dedos por las líneas de texto ilegible. Los símbolos eran similares a los del altar de piedras. En el margen de una de las páginas había un dibujo, una figura humana con rasgos de lobo, rodeada por un círculo de fuego y árboles.
Mientras intentaba descifrar el significado, el sonido de pasos suaves rompió el silencio. Jairo giró rápidamente, con la mano en el cuchillo que llevaba en el cinturón, pero no vio a nadie. La puerta seguía cerrada, y las ventanas estaban cubiertas de suciedad. Sin embargo, la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Fue entonces cuando algo en la chimenea llamó su atención. Entre las llamas, vio una figura que no debería estar allí. Era como un rostro, formado por el humo y el fuego, que lo miraba fijamente con ojos brillantes. Antes de que pudiera reaccionar, una voz gutural salió de las llamas, baja y cargada de una fuerza antigua. «Estás en mi bosque, cazador. ¿Has visto lo que no debías?» Jairo retrocedió, con el corazón latiendo desbocado. Pero antes de que pudiera huir, la puerta de la cabaña se cerró con un estruendo, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. El fuego creció, llenando la sala con una luz rojiza, mientras la voz continuaba. «El círculo se ha roto, y ahora eres parte de él. El cazador y la presa son uno. Corre si puedes». La luz del fuego se apagó de golpe, dejando a Jairo en completa oscuridad. En medio del silencio, volvió a escuchar el aullido, esta vez justo afuera de la cabaña. Algo había comenzado a moverse, y Jairo sabía que tenía que salir de allí, pero el bosque ya no era el mismo. Algo, o alguien, lo estaba esperando. El guardián del bosque Jairo se quedó inmóvil, su cuerpo congelado por el terror, mientras el aullido resonaba fuera de la cabaña. La oscuridad era total, y cada segundo parecía alargarse como un tormento eterno. Aferrando su cuchillo con fuerza, dio un paso hacia la puerta, decidido a enfrentar lo que fuera que lo acechaba. Sin embargo, antes de que pudiera abrirla, un golpe ensordecedor sacudió la madera, como si algo enorme estuviera intentando derribarla. El cazador retrocedió, sintiendo su respiración acelerarse mientras su mente luchaba por encontrar una salida. Las ventanas estaban selladas por años de suciedad, y la única puerta estaba ahora bloqueada por lo que parecía ser una criatura bestial. Fue entonces que recordó el libro en la mesa, con sus páginas llenas de símbolos y secretos. Volvió corriendo hacia él, esperando encontrar alguna pista sobre cómo salir de esa situación. Mientras pasaba las páginas con desesperación, sus ojos se fijaron en un dibujo que le heló la sangre. Era el mismo altar de piedras que había encontrado en el bosque. Bajo la imagen, una inscripción en un idioma extraño parecía describir un ritual. Aunque no entendía completamente las palabras, las imágenes eran claras. Un fuego, un círculo, y una figura humana enfrentándose a una bestia. Un rugido hizo que el suelo temblara, y la puerta finalmente cedió. Jairo giró rápidamente, viendo cómo una sombra masiva entraba en la cabaña. Sus ojos, amarillos como el oro ardiente, brillaban en la penumbra, y su aliento formaba nubes de vapor en el aire frío. Era un lobo, pero no uno común. Su tamaño superaba al de cualquier animal que Jairo hubiera visto antes, y su presencia llenaba la habitación con un aura de poder antiguo y aterrador. El cazador lanzó su cuchillo, pero la criatura lo esquivó, con una velocidad inhumana. Un zarpazo lo lanzó contra la pared, haciéndolo caer al suelo con un dolor que le recorrió todo el cuerpo. Jairo intentó levantarse, pero la bestia ya estaba sobre él, su hocico a centímetros de su rostro. Podía sentir el calor de su aliento, y en sus ojos vio algo más que furia: inteligencia. «No eres como los otros», dijo una voz profunda, pero no provenía de la criatura, sino de algún lugar dentro de la mente de Jairo. «Has visto lo que estaba destinado a permanecer oculto. Ahora debes decidir». La criatura retrocedió, dándole espacio para levantarse. Jairo, temblando, se puso de pie mientras la bestia lo observaba con una mezcla de desafío y expectativa. En ese momento, las runas del libro comenzaron a brillar, iluminando la habitación con una luz tenue y espectral. Una página específica se abrió de golpe, como si el viento invisible la hubiera tocado. Jairo leyó las palabras que podía entender. El que enfrenta al guardián debe elegir su destino: muerte o el vínculo eterno. La bestia aulló, y el sonido llenó la cabaña con un poder que hizo temblar las paredes. Jairo entendió entonces que el vínculo eterno significaba algo más profundo que una simple alianza.
Requería sacrificar su humanidad para convertirse en parte del bosque, en su protector. Si eliges luchar, morirás como hombre, dijo la voz. Si aceptas, vivirás como algo más. Uno con la oscuridad, uno con la casa. Jairo miró a la criatura y luego al libro, sintiendo cómo la presión del momento lo aplastaba. No quería morir, pero la idea de perderse a sí mismo le aterraba aún más. Sin embargo, sabía que la decisión debía tomarse. «Lo acepto», dijo finalmente, su voz temblando. La bestia rugió y las llamas de la chimenea se encendieron de nuevo, envolviendo a Jairo en un calor abrasador. Su cuerpo se retorció de dolor mientras algo antiguo y salvaje despertaba en su interior. Sentía cómo su piel se desgarraba, cómo sus huesos se alargaban y cambiaban. El grito humano de Jairo se convirtió en un aullido que resonó en todo el bosque. Cuando el dolor cesó, ya no era un hombre. Se levantó, ahora una criatura mitad humana, mitad lobo, con sentidos agudos y una conexión profunda con el bosque. La bestia original se inclinó ante él, como si reconociera a su igual. «Eres el nuevo guardián», dijo la voz. «Protege el bosque, y el bosque te protegerá». Jairo, ahora uno con la oscuridad, salió de la cabaña para enfrentar la vasta extensión del bosque. Su vida como hombre había terminado, pero su leyenda acababa de comenzar. El cazador se había convertido en el guardián, y su aullido, una advertencia para todos los que se atrevían a perturbar el equilibrio del bosque. La maldición de la luna roja, la advertencia del pueblo El Sol, comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de un naranja rojizo. El aire era fresco y lleno de los aromas de la tierra, de hojas secas y humedad. El pueblo de Arrieta, un pequeño asentamiento medieval, estaba rodeado por vastos bosques oscuros y profundos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Durante generaciones, la gente había vivido aquí, ignorando las historias y leyendas que los aldeanos contaban acerca de lo que acechaba en esos bosques. Un grupo de amigos, jóvenes y llenos de emoción, había llegado a Arrieta en busca de una aventura. Marta, Hugo, Javier y Daniel habían decidido acampar en el bosque, alejándose de la vida cotidiana en la ciudad. Habían escuchado hablar de la belleza del paisaje, de los riachuelos y los senderos ocultos entre los árboles, pero también de las extrañas advertencias que los aldeanos lanzaban con una mirada temerosa cuando mencionaban el bosque. «No se adentren en el bosque cuando caiga la noche», había dicho el posadero al entregarles las llaves de su habitación. Su rostro estaba serio, y sus ojos, aunque intentaban sonreír, reflejaban un miedo palpable. Pero los jóvenes, con su espíritu aventurero, solo se rieron y tomaron la advertencia como una superstición de pueblo. La emoción de acampar en un lugar tan aislado, rodeados por la naturaleza, era mucho más poderosa que cualquier historia de miedo. Habían planeado su viaje durante semanas y no dejarían que unas viejas leyendas les arruinaran el fin de semana. Así que después de cargar sus mochilas y tomar provisiones, se adentraron en el bosque, siguiendo el camino marcado que les indicaron los aldeanos. A medida que avanzaban, la densidad del bosque aumentaba. Los árboles, altos y retorcidos, se alzaban sobre ellos, dejando pasar solo pequeñas ranuras de luz. La sensación de estar alejándose de la civilización se hacía más presente con cada paso. «Este lugar es impresionante», comentó Hugo mientras caminaba adelante, abriendo el camino entre los arbustos. «Es como si estuviéramos entrando en otro mundo». «Eso es lo que me asusta», respondió Marta con una sonrisa nerviosa, mirando alrededor. El aire estaba cargado de un silencio ominoso. No había cantos de aves ni sonidos de insectos, solo el crujir de las hojas bajo sus pies. «¿De verdad creen que lo que nos dijo el posadero es cierto?», preguntó Daniel, un tanto escéptico. «Vamos, seguro que son solo historias para asustar a los turistas». El grupo continuó caminando sin pensar demasiado en las advertencias. Después de todo, nada malo había sucedido hasta ahora. Se hicieron una pausa en un claro, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Las luces del atardecer creaban una atmósfera mágica en el paisaje, pero también algo inquietante. Se sentaban en círculo alrededor de su fogata improvisada, charlando y riendo, mientras cocinaban algo de comida. Pero no todo estaba bien.
Mientras Marta preparaba el fuego, un sonido extraño rompió el ambiente. Un crujido lejano, como si algo pesado estuviera moviéndose entre los árboles. Los cuatro se callaron al instante. Marta miró a su alrededor, su corazón acelerado. ¿Escucharon? ¿Eso?, preguntó en voz baja. «Debe ser algún animal», dijo Hugo, intentando calmar la tensión. Pero el sonido era distinto. No era el típico crujir de ramas bajo el peso de un ciervo o un zorro. Era algo más grande, más pesado. Algo que no encajaba con la naturaleza de ese lugar. Un estremecimiento recorrió la espalda de Marta, pero decidió no decir nada. La última cosa que quería era darles razones para asustarse. Sin embargo, un pequeño nudo en su estómago comenzó a crecer. «Deberíamos ir a dormir pronto», sugirió Javier, mirando al cielo que comenzaba a oscurecerse rápidamente. La sensación de que algo no estaba bien crecía entre ellos. Aún así, se acomodaron en sus tiendas de campaña y trataron de descansar, aunque el sonido del viento entre los árboles les parecía más inquietante que nunca. A lo lejos, en el 1900 pueblo, un hombre mayor miraba hacia el bosque con una expresión preocupada, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Era el mismo hombre que les había advertido antes. Sus ojos, cansados y llenos de historias no contadas, sabían que esa noche no sería como las demás. Las criaturas del bosque, aquellas que la gente prefería no recordar, se despertaban con el crepúsculo. Y los jóvenes, al no escuchar las advertencias, pronto pagarían el precio de su temeridad. La presa de medianoche, el viento frío cortaba la piel como una daga afilada. El grupo de amigos, compuesto por 4 jóvenes que habían decidido pasar el fin de semana acampando en el bosque, estaba ahora más nervioso que nunca. A pesar de 1900 las historias de lobisomes que los aldeanos les habían contado antes de partir, ninguno había tomado en serio las advertencias. La idea de acampar en un lugar tan aislado solo les parecía emocionante, una oportunidad para alejarse del bullicio, de la ciudad y disfrutar de la naturaleza salvaje. Ahora, sin embargo, la atmósfera en el bosque era diferente, como si algo acechara entre las sombras. ¿Escucharon eso?, dijo Marta, mirando hacia el bosque oscuro mientras el sonido de las hojas secas crujía bajo sus pies. Su voz, temblorosa, hizo que todos se quedaran en silencio. No hubo respuesta inmediata, solo el susurro del viento entre los árboles. Al principio pensaron que Marta estaba exagerando, pero el miedo ya se había instalado en sus corazones. Esa sensación extraña de estar siendo observados no los dejaba en paz. «Es solo el viento», dijo Hugo, intentando calmar a sus amigos. Sin embargo, ni su tono firme ni su risa nerviosa lograban ocultar su inquietud. La fogata parpadeaba débilmente, y la oscuridad del bosque parecía cerrarse sobre ellos. La noche había llegado rápidamente, cubriendo todo a su alrededor con una capa de sombras. Cuando decidieron ir a dormir, ninguno de ellos pudo relajarse. La idea de dormir en tiendas de campaña en ese lugar tan apartado les resultaba cada vez más inquietante. Horas después, un grito rompió el silencio. Un grito aterrador que resonó en el aire, helando la sangre en las venas de todos los presentes. «¡Daniel!», gritó Marta, saltando de su tienda y corriendo hacia el lugar donde había oído el grito. Los demás la siguieron, y rápidamente se encontraron cerca de una pequeña colina que daba hacia un arroyo. La oscuridad era casi total, y solo la luz de las estrellas y la tenue luz de la fogata les permitía ver algo. Fue Hugo quien los vio primero. Daniel no estaba lejos, pero yacía en el suelo, con su cuerpo retorcido en una posición antinatural. La cara estaba pálida, y su expresión estaba congelada en un rictus de terror. «¡Daniel!». Marta corrió hacia él, pero cuando tocó su hombro, el cuerpo de su amigo estaba frío como el hielo. «Está muerto», susurró Hugo, sin poder evitarlo. La voz de la desesperación era clara en su tono. Nadie quería aceptar lo que estaba pasando. Nadie quería creer que realmente estaban siendo cazados, que algo los había encontrado en la oscuridad. «¿Qué demonios sucedió?», dijo Javier, mirando hacia el oscuro bosque que rodeaba el claro. No podía entender cómo algo así podía suceder tan rápido, cómo Daniel había desaparecido tan fácilmente, sin que ninguno de ellos lo escuchara. Un sonido bajo, casi imperceptible,
comenzó a arrastrarse entre los árboles. Era como un susurro, un lamento lejano que no era humano. La tensión aumentó y todos se quedaron en silencio, mirando hacia el origen del sonido. De repente, una sombra se movió rápidamente entre los árboles. Era algo grande, algo que no se podía identificar a simple vista, pero sus ojos brillaban en la oscuridad como dos faros amarillos. Marta dio un paso atrás, el miedo paralizándola. ¡Corran!, gritó Hugo tomando a Marta por el brazo y tirando de ella. La bestia, sea lo que fuera, había dejado claro que no estaban a salvo. Corrieron hacia las tiendas de campaña, pero las sombras seguían moviéndose detrás de ellos, cada vez más cerca. Algo las perseguía, y el sonido de sus pasos resonaba en sus oídos, acompañados por los aullidos que se alzaban en el aire. Eran como ecos de terror, desgarradores y familiares. De repente, la luz de la fogata titiló y se apagó, dejándolos en completa oscuridad. El frío se hizo más intenso, y la presión sobre sus mentes se volvió insoportable. No podían ver nada, pero sabían que algo los rodeaba, que la muerte acechaba en las sombras. Javier fue el primero en caer. Un grito desgarrador resonando en el aire mientras su cuerpo desaparecía en la oscuridad. Marta y Hugo, paralizados por el miedo, solo pudieron escuchar el sonido de los árboles moviéndose violentamente y los aullidos que se mezclaban con el viento. ¡Hugo!, gritó Marta, pero él ya no estaba. Algo lo había arrastrado, y ella quedó sola en medio del bosque, completamente aterrada. Las sombras continuaron acechando. En la oscuridad, Marta pudo distinguir un par de ojos brillando en la penumbra, acercándose rápidamente. Era la misma sombra que los había perseguido, el mismo ser que había cazado a Daniel, a Javier y a Hugo. La bestia estaba cerca, y ella no podría escapar. Sombras en la noche. La oscuridad se cernió sobre el bosque con una rapidez alarmante. La última luz del sol desapareció detrás de las colinas, dejando al grupo de jóvenes envueltos en un manto negro, apenas iluminado por las estrellas. El aire se había enfriado considerablemente, y una niebla espesa comenzó a levantarse desde el suelo, envolviendo los árboles y creando una atmósfera aún más opresiva. Dentro de sus tiendas, Marta, Hugo, Javier y Daniel intentaban dormir, pero el silencio era demasiado denso, demasiado pesado. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento entre los árboles, les provocaba una sensación creciente de ansiedad. Ninguno de ellos podía dejar de pensar en el extraño sonido que habían escuchado antes, y el miedo se instaló lentamente en sus corazones. Marta fue la primera en despertarse. El aire en su tienda estaba frío, y a pesar de estar envuelta en su saco de dormir, no podía dejar de sentir una extraña sensación de inquietud. Algo no estaba bien. Se incorporó lentamente, escuchando atentamente. La niebla se colaba entre las aberturas de la tienda, dándole al paisaje una apariencia fantasmagórica. A lo lejos, pudo escuchar un sonido bajo, como un aullido lejano, algo que no parecía provenir de ningún animal conocido. El eco de ese lamento le hizo el estómago retorcerse. Con el corazón latiendo más rápido, Marta salió de la tienda. Un frío penetrante la envolvió, y el aire parecía más pesado que nunca. Al mirar alrededor, vio las otras tiendas de campaña de sus amigos, todas cerradas y en silencio. Sin embargo, no podía dejar de sentir que algo los observaba desde 1900. Las sombras. Decidió despertar a los demás, pero algo la detuvo. Una figura se movió rápidamente entre los árboles, un destello de movimiento oscuro, tan veloz que casi no pudo verlo. Marta se quedó paralizada, mirando en la dirección de donde había venido el movimiento, pero no pudo ver nada, solo la niebla y las sombras. De repente, un fuerte golpe en el suelo hizo que se girara bruscamente. Era Javier, que salía apresuradamente de su tienda visiblemente asustado. ¿Lo viste? Lo vi, dijo él, con la voz temblorosa, mientras miraba hacia la espesura del bosque. ¿Qué viste?, preguntó Marta, tratando de calmarse. Una figura... algo... no era humano, respondió Javier, sus ojos abiertos de par en par, llenos de pánico. Estaba allí, en la niebla. Se movía rápido como una sombra. Antes de que Marta pudiera responder, el aire se llenó con un aullido bajo, más cercano esta vez. Era un sonido gutural, cargado de una tensión palpable, como si algo estuviera a punto de saltar sobre ellos.
La niebla se espesó aún más, cubriendo todo a su alrededor, y el viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran y se agitaran violentamente. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Marta con voz urgente. «Esto no es seguro». Intentaron recoger sus cosas lo más rápido posible, pero la niebla ya había cubierto el campamento por completo, y la visibilidad era casi nula. Los sonidos extraños del bosque se intensificaron, como si algo se acercara cada vez más. Otro grito, más cercano esta vez, hizo que el pánico se apoderara de ellos. «¡Corran!», gritó Hugo, empujando a Marta para que se moviera más rápido. El grupo comenzó a correr sin rumbo, guiándose solo por el eco de los aullidos y el sonido de sus propios pasos apresurados. La niebla parecía estar viva, envolviendo sus cuerpos y dificultando la respiración. En su huida, llegaron a un claro en el bosque. El aire era más denso, y la niebla aquí parecía más espesa. De repente, Marta se detuvo en seco. Ante ellos, en medio del claro, había una figura, casi humana, pero su contorno era oscuro, como una sombra sólida. Su presencia era aterradora. No era un hombre, ni un animal, sino algo mucho más antiguo y oscuro. La figura se movió lentamente, su rostro apenas visible en la oscuridad, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. La sensación de que algo estaba mal se intensificó en el pecho de Marta. No podía respirar, no podía moverse. La figura no hacía ruido, pero su presencia era tan palpable que parecía estar devorando todo lo que la rodeaba. «¿Quién eres?», preguntó Javier, su voz quebrada por el miedo. La figura no respondió. En cambio, su cuerpo comenzó a distorsionarse, convirtiéndose en una masa negra que parecía arrastrarse hacia ellos con una rapidez sobrehumana. Los jóvenes, aterrados, intentaron retroceder, pero el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Las sombras de los árboles parecían alargarse, como si tomaran vida propia, acercándose lentamente hacia el grupo. De repente, la figura emitió un grito que resonó en todo el claro, un aullido que parecía venir de las mismas entrañas de la tierra. Marta sintió el terror en su interior como nunca antes. Algo más se estaba acercando, algo más grande, y sabía que no podrían escapar de lo que se les venía encima, el lamento del bosque. La llegada a la aldea El Viento soplaba fuerte cuando Diego y su grupo llegaron a la remota aldea de Valverde, situada en el borde de un espeso bosque. Los aldeanos los recibieron con miradas cautelosas, como si algo oscuro se cerniera sobre el lugar. Al principio Diego pensó que eran solo supersticiones locales, pero pronto se dio cuenta de que algo extraño flotaba en el aire. Mientras se alojaban en la posada, el dueño les advirtió en tono grave: «Nunca salgan al bosque después del anochecer. Nadie regresa de allí sin consecuencias». El grupo rió nerviosamente, sin saber que esa noche cambiaría todo. La noche, silenciosa esa misma noche, el grupo decidió acampar cerca del bosque, ignorando las advertencias del posadero. Al principio, todo parecía tranquilo. Sin embargo, cuando la luna llena apareció, el ambiente comenzó a cambiar. Los árboles parecían susurrar y una sombra se movió entre ellos. De repente, un aullido largo y desgarrador rompió el silencio. Todos se quedaron inmóviles, paralizados por el miedo. «¿Qué fue eso?», preguntó Ana, con voz temblorosa. No hubo respuesta. Los aullidos continuaron, cada vez más cercanos, hasta que algo irrumpió en el claro. Un ser gigantesco, cubierto, de pelaje oscuro, se acercaba a ellos. Los ojos amarillos brillaban como faros en la noche, y un rugido aterrador llenó el aire. La criatura avanzaba con pasos pesados, como si fuera una sombra que se alimentaba de su terror. La caza comienza, el grupo intentó correr, pero la criatura los perseguía implacablemente. El bosque parecía convertirse en un laberinto interminable, y cada paso se sentía más pesado. Diego miró atrás, pero lo único que vio fue una sombra monstruosa que los acechaba. La luna iluminaba el paisaje, revelando a un lobo gigante que parecía imposible. «Debemos separarnos», gritó Diego. Sin pensarlo, se apartó del grupo y corrió en dirección opuesta. Pero los ecos del lamento de la bestia lo seguían, resonando en su mente mientras su destino se acercaba.
¿Quieres crear contenido sin mostrar tu cara y monetizarlo? Con el método Lobo te enseño a hacerlo fácil y rápido. Inscríbete ahora y empieza a ganar desde ya. Inscripción abierta.